Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio denominado Conversando, donde usted sabe, recibimos a profesionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a profesionales incluso de otras instituciones de educación superior, profesionales de nuestra sociedad, que nos acompañan para venir y conversar con usted y conmigo sobre temas muy variados y de interés social, temas que nos ayuden a entender muchas cosas de lo que pasa en el mundo, en nuestro entorno, pero también temas que nos dan información, nos orientan sobre muchos otros tópicos. Me da mucho gusto recibirlo a esta hora del día, a usted que nos escucha en las diferentes ciudades hasta donde llega la señal de Radio Watt, nuestros amigos de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Matamoros, de Mante, de Tampico, por supuesto de quienes nos siguen aquí en la capital del estado, Ciudad Victoria, poblaciones cercanas a la capital. También nos da mucho gusto que nos acompañen, que se queden con nosotros y que pues conversemos con nuestros invitados. En esta ocasión tenemos una invitada que usted ya conoce y conoce muy bien y trae un tema de gran interés. También pues envío un saludo a quienes nos siguen a través de internet en algún punto de nuestra ciudad capital incluso, o en otro punto del estado o más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos acompañarles. Un abrazo, un saludo también especial a quienes nos ven y nos escuchan por la televisión, por internet de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Usted ahí en este programa que se transmite por la televisión, por internet de la UAT, puede encontrarnos como desde la cabina. Entonces ahí usted entra a Interwatt y nos busca desde la cabina. Es el nombre del programa. Así es que nos da mucho gusto que nos permita acompañarle a lo largo de esta hora. Mire, yo creo que el mayor tesoro que una persona puede tener en la vida son los hijos. Y pues estarán de acuerdo conmigo quienes son papás, quienes son mamás. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Todo es posible cuando se trata de ellos. Sin embargo, en algunos de los casos, ese amor puede llegar a cegarnos y puede llevarnos a cometer errores, y errores graves en el proceso de crianza de estos tesoros que tenemos en casa. Y como resultado de esto, de pronto nos encontramos o nos damos cuenta con que hemos creado hijos sin estructura, hijos sin límites, en fin, hijos tiranos. Este es el tema del día de hoy. Y para hablar de ello me acompaña la doctora Adriana Orozco Ramírez. Le decía, usted la conoce y muy bien, porque es una doctora en psicología que cada vez que la llamamos, que la buscamos, nos dice sí para venir a abordar estos temas que son de gran interés. Adriana es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, está adscrita a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, y como siempre te doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias, Pati, por la invitación y como sabes, siempre con el deseo de poder aportar a tus radioescuchas pues información que nos permita sensibilizarnos, ¿no? Y que esto nos lleve a empezar a actuar y tomar soluciones para pues el gran futuro que son los niños, ¿no? Así es, y sobre todo en temas como este, que si empezamos a ver ciertas actitudes, ciertos comportamientos en nuestros hijos, pues atender eso de inmediato y no dejar que crezca y que se pueda convertir en un programa. Finalmente, mire, yo siempre le comento a usted que nos escucha, la idea de este programa es aprender. Algo nos vamos a llevar de esta charla.
eh, muchos dicen, has escuchar un programa 1 hora, pero cuando abordas un tema y le das el tiempo necesario para que se pueda hacer reflexión en torno a varios aspectos, en torno a ese tema, a esa problemática, ese fenómeno, siempre nos llevamos algo de enseñanza, o mucho de enseñanza. Y esto es lo que pretendemos, que todos aprendamos, poco o mucho, pero que algo nos llevemos y que nos sirva ya en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que este tema eso va a aportar. Así es que si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna duda, si usted quiere hacerle una pregunta a nuestra experta, la doctora en psicología, pues le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, ¿verdad? Eric Macías, encargado de la cabina de transmisión, que es el 834-126-6750. ¿Es correcto, Eric? Ese es el teléfono, el número al cual puede enviarnos usted un mensaje o comuníquese al 31-818-14. Estamos en directo. Adriana, es una realidad. El ser padres no es una labor fácil. Nunca lo ha sido, y menos en estos tiempos. Yo creo que, fíjate, los modelos de crianza, con el paso de los años, con toda esta transformación, inclusive a nivel cultural, económico, hasta globalizado, podríamos decir, ha hecho que vayan cambiando, ¿no? Y entonces de un modelo de crianza que estábamos, digamos que acostumbrados, donde era un modelo rígido, donde era un modelo con límites y estructura, nos hemos ido transformando a un modelo, yo creo que un poco más laxo, inclusive a veces hasta pareciera que nos fuimos al otro extremo. Sí, creo que y mucho con esta cuestión, y poco a poco vamos a ir abordando el tema. Tú hace poco señalabas algo muy importante, que es los niños indiscutiblemente necesitan límites y estructura. O sea, eso es algo que independientemente el mundo cambie, ¿verdad? La tecnología aumente, o sea, un niño, pero los humanos siempre, seguimos siendo humanos, ¿verdad? Un ser humano siempre en su formación va a necesitar límites y estructura. Y entonces estos límites y esta estructura la hemos a lo mejor malentendido por todo este acceso a la información, a la tecnología, a muchas cosas, que se ha perdido la parte del concepto que antes teníamos sobre límites y estructura. Ahora, por ejemplo, límites, podría entenderlos algunos papás que si le digo a mi hijo que no, lo puedo traumar, ¿no? O sea, que eso es algo que ahora es al revés. Parece que los padres son los obedientes con los hijos, ¿no? El hijo es el que decide, el hijo es el que dice no voy, el hijo es el que dice no me gusta comer eso, entonces hazme mejor otra cosa, y la mamá y el papá pues acceden, ¿no? Y hay que recordar, Adriana, que el hogar no es un estado democrático. O sea, en el hogar pareciera que hoy en día se les permite todo a los hijos, se les pregunta todo, si quieren o no quieren hacer algo, y bueno, en algunos momentos obviamente tienes que tomar su opinión, pero no siempre. O sea, hay situaciones en las que tienen que acatar. O sea, no es una democracia, digo, o sea, debe haber ahí, debe estar bien claro que hay una estructura, hay un liderazgo, y tienen que obedecer. Sí, y entendamos que los niños están en formación, ¿no? O sea, el ser humano en formación necesita modelos, y esos modelos necesitan también tener una estructura, y no que el niño decida. O sea, me ha tocado ver, ¿verdad? Donde el niño, puede ser hasta de 2 años, decide pues qué se va a comer en la casa, o esto sí, esto no. Y entonces los padres acceden yo creo que podría ser con esta información de sinónimo de independencia, de que los niños se hagan más independientes, de que los niños sean más autónomos, pero son dos cosas diferentes. O sea, la autonomía no tiene que ver con que el niño decida qué hacer en casa, ¿no? O sea,
ahí esa regla no va, ¿no? Como que los papás de hoy en día, no todos, obviamente hay unos que tienen muy claro este concepto de autoridad y de poner límites, ¿verdad? Y de que el hijo debe tener una estructura, pero pareciera que muchos papás tienen miedo a caerles mal a los hijos. O sea, se cuidan mucho de esto, ¿no? Sí, como que a tener esta parte de ese resentimiento, ¿no? Con mi hijo, o que mi hijo, fíjate, más bien es, no vaya yo a hacer algo que el niño, o sea, creo que es mucho la culpa, ¿no? Un factor de riesgo muy importante en este tipo de situaciones donde los padres se vuelven muy obedientes con los hijos, tiene que ver con la culpa. Y esta culpa puede ser porque estamos separados, porque yo trabajo mucho todo el día. Lo dejo demasiado tiempo solo. Demasiado tiempo solo, exactamente. O inclusive la culpa, hay muchas mamás que digamos, hay una depresión postparto y todavía hay una depresión muy leve y se sienten malas madres, ¿no? Entonces yo no voy a ser mala madre con mi hijo, y entienden lo buena madre siendo una madre obediente, ¿no? O sea, lo que él pida, que si me pidió, y podemos ver niños de el año donde le dan el biberón y si no estaba calientito se lo avientan a la mamá, ¿no? Entonces la mamá puede decir, híjole, es que yo me equivoqué, no se lo hice tibio. Y entonces ahí estamos creando ese tipo de situaciones en las cuales pues el niño va aprendiendo que el que tiene la batuta en esa casa es él, ¿no? Porque el niño digamos, por su formación y porque está en formación, todos los niños son egocéntricos, ¿sí? Entonces soy yo, primero yo y antes yo, ¿no? Entonces el padre es el que tiene que empezarle a enseñar lo que es la empatía, ¿sí? Y la empatía es, te vas a poner en el lugar de mamá, en el lugar de papá, en el lugar del hermanito, y entonces empieza a formarle una conducta prosocial, ¿sí? Si al contrario le estamos reforzando esa parte egocéntrica y egoísta, lo que vamos a estar creando no solo son niños tiranos, sino personas que en un futuro lleguen a tener conductas antisociales o inclusive hasta delictivas. Cada vez son más los especialistas, y en algún momento tú lo has señalado incluso en este programa, que se ha perdido esa conciencia del concepto de autoridad en el hogar. Sí, te digo que yo creo que se ha malentendido y se ha maximizado como algo que puede ser traumatizante, y realmente no. O sea, vuelvo al punto de límites y estructura. O sea, si el niño tiene una estructura, es decir, que en la mañana va a la escuela, de tal hora a tal hora hace la tarea, de tal hora a tal hora juega, de tal hora a tal hora va a X cosa, o sea, ese niño va entendiendo que existe una estructura, límites, qué está permitido hacer y en dónde está permitido hacer, qué no está permitido hacer y dónde son los lugares, ¿no? Porque tendemos mucho a la parte, esto no quiere decir que tengamos que maltratar, ni que pegar, no. Los niños entienden siempre y cuando los límites son claros y aparte que son consistentes, que esa es otra cosa. Si papá, por ejemplo, pone un límite, pero luego llega mamá y quita el límite, o viceversa, lo único que estamos haciendo que puede es que pasar modelo, mucho eso en el hogar. Claro, hacemos un modelo que no es congruente y entonces el niño aprende con quién, ¿no? Pero sin embargo, ese aprendizaje, porque todo eso lo va a llevar en un futuro a un área ya laboral, por ejemplo, cuando sea un adulto, a un área de pareja, o a la misma área familiar. Sí, son comportamientos que se quedan ahí, se van padre, afinando, ¿no? Luego, ¿no? Y lo malo que estamos creando, niños que tienen muy poca, lo que decía, y yo he repetido mucho, ¿no? La parte de tolerancia a la frustración, ¿no? Las necesidades se deben de cubrir ya. O sea, no tenemos que esperar, sino todo esto tiene que ser pronto, ya, o sea, inmediato. Y con el acceso a la tecnología, pues también, ¿no? O sea,
Y el una bombardeo información que y ya. reciben también. Ajá. Es que tienen a su alrededor los niños, los adolescentes. ah, es muy difícil, o sea, eso es lo que escuchan en los medios, en la mercadotecnia, la publicidad, todo es inmediato, todo es aquí y ahora, y es desechable, y así tiene que ser. Entonces, si en el hogar no les damos esta otra parte, esta estructura, esta disciplina, si no les explicamos, como dices tú también, o sea, pues entonces los niños se van a dejar llevar por su ambiente. El ambiente jala. Sí. Y tiene que ser más fuerte lo que hay en casa, la crianza de la casa, que lo que hay afuera, para que cuando el niño salga, pues no se vea influenciado de manera brutal, ¿no? Y es que debemos de entender que somos seres sociales y nos vamos en determinado momento a socializar con otros que tienen otros modelos. Entonces imagínate, este niño en donde los padres le obedecen, donde el niño es el que decide, donde con un berrinche ya actúan, inclusive es un niño que de repente puede tolerarse grosero o hasta pegarle a papá y a mamá. ¿Qué va a pasar cuando se encuentre en una socialización como un jardín de niños, una guardería, un CENDI? Va a actuar de la misma manera, porque la forma en la cual se relaciona es así, y entonces va a querer manipular a los otros niños, va a querer manipular a la maestra, y como no, el ambiente no se lo va a permitir, entonces lo que va a generar va a ser más frustración y mucho más agresión. Y va a sufrir. Y va a generar ansiedad, va a generar un miedo, o sea... Sí, porque va a empezar a sentir lo que es el rechazo. Entonces, si yo mamá o yo papá digo, ay, pues yo me siento porque yo le cubro todas las necesidades a mi hijo, pero recuerda que tú no estás en todo el día. Va a haber un momento en que él va a tener que salir de casa. Exacto. Y es ahí donde. Sí, y ahí es donde empiezan otro tipo de situaciones, ¿no? También por eso hay mucha la cuestión de los riesgos suicidas, o sea, una de las formas en las cuales los adolescentes, o inclusive hay niños, ¿no? Que como decíamos, por los mismos medios de comunicación, eligen este tipo de alternativas, ¿no? Pero de dónde las ven o cómo las ven, pues es del mismo modelo que yo también estoy viendo, de tolerancia a la frustración y falta de comunicación, ¿no? O sea, no puedo yo comunicarte las cosas, o sea, me las guardo, y cuando hay una situación no sé cómo comunicar, no sé qué hacer, y entonces elijo pues alternativas que no son las ideales, ¿no? Ahora, cuando llegamos a este punto a darnos cuenta que tenemos hijos tiranos, hay que recordar que nosotros somos responsables de que sean hijos tiranos, porque no les dimos estructura, no les dimos disciplina, los dejamos ser. Ellos son niños, ellos no entienden, ellos van comportándose y actuando como sienten. Por eso estás ahí tú como papá, como mamá, para enseñarles el camino. Pero sí, fíjate, y eso es desde bebés, desde el bebé como grita, ¿no? Desesperado para que le dé la mamila, ya sea mamá o papá, y cómo responde mamá y papá, ¿no? En esta forma inmediata, como te digo, como si sintiéndose culpable de que, híjole, yo no se lo di a la hora que tenía que hacer, y entonces vamos reforzando. Inclusive hay papá que puede alegrarse y decir, ay, mira, mi hijo tiene bastante carácter, o nació pero con mucho carácter. Pues hay que saber mediarlo, porque también es parte del compromiso como padres, pues el regular las emociones de los hijos, ¿no? Porque el que el niño actúe de esa manera quiere decir que está desbordada la emoción. Y entonces tenemos que ayudarlo a que regule su emoción, porque eso no solo le va a servir de bebé, le va a servir para toda la vida. Escuchamos este término, hijos tiranos, pero también hay otros términos, ¿no? Por ejemplo, el del emperador. Sí, a partir de toda esta, digamos,
inclusive literatura y más bien observación de estas dinámicas familiares o de modelos de crianza con los hijos, pues se ha detectado y algunos, ¿verdad? Algunos autores lo han llamado el síndrome del emperador, otros lo han llamado como el niño rey, ¿no? Generalmente, o el niño tirano. Decimos niño, ¿no? Niño, pero puede ser niño, sí, niña, niño, ¿verdad? niña, ¿no? Son como nombres en los que se ha bautizado pues el fenómeno, ¿no? Como tal, como un fenómeno social que está, vaya, que es consecuencia de un estilo de crianza con los padres, ¿no? Y principalmente que está caracterizado por el dominio hacia los padres, ¿no? O sea, porque los padres obedecen, en lugar del niño obedecer, o la niña obedecer, es al revés, ¿no? Los padres obedecen todas las necesidades o más bien todas las demandas de los niños, independientemente sean demandas acordes o no acordes a sus necesidades, ¿no? Antes de irnos a la pausa, Adriana, coméntanos o menciónanos qué características podemos encontrar en un niño o una niña tiranos. Sí, mira, generalmente los niños tiranos empiezan a corta edad, ¿sí? Podemos ver que en la parte de la autonomía, a eso del desarrollo del lenguaje y que ya tienen una mayor autonomía de caminar y todo esto, podemos decir que entre los 2 años y medio, inclusive es común entre año y medio y 2 que se observa la etapa del berrinche. La etapa del berrinche es una forma de autonomía, pero esto no quiere decir que sea algo a lo cual se le deba de permitir. Es decir, el niño empieza a manipular a los padres a través del berrinche, ¿no? Hago un berrinche escandaloso, inclusive hay niños que tienen espasmos, ¿no? Del sollozo, de lo mismo, y entonces la forma en cómo reacciona el papá va en el niño entendiendo esta parte de la manipulación, ¿no? O de la obediencia que pueden tener los padres hacia él. Conforme va pasando el tiempo, el niño va siguiendo con estas actitudes de manipulación. Entonces, el reforzamiento que le da el padre en cuanto a obedecerlo, en cuanto a que le pregunten, ¿qué quieres hacer? O ahora, ¿qué vamos a comer? O cosas, digamos, que son decisiones que debería tomar el padre y que el niño debería de adaptarse. Entonces va haciendo que conforme la edad, eso vaya aumentando. Entonces, si comenzó a los 2 años, vamos a tener un niño ya en el ingreso a la primaria, donde sea un niño manipulador, que no respeta reglas, suele confundirse con niños con trastorno de déficit de atención. Ojo, porque al momento de no seguir reglas, al momento de que el niño se distrae con facilidad, que no quiere terminar tareas, no necesariamente es un niño con déficit de atención, ¿sí? Claro. Puede ser un niño que está desafiando la autoridad o que lo podemos ver como un oposicionista desafiante, o sea, no quiero hacer esto, que viene siendo ya, cuando ya tenemos un niño oposicionista desafiante, ya ese niño tirano se está convirtiendo en algo ya más patológico, porque puede llegar a un extremo donde ya, digamos, en primaria no solo no obedezca a la autoridad, sino también la agreda, ¿no? Que eso ya, y más adelante vamos a tener a un niño con mentiras, a un niño con conductas que son antisociales, y podríamos llegar a tener un adolescente con problemas ya inclusive hasta legales, ¿no? Y que en la segunda parte del programa estaremos hablando de esto, de en qué se pueden llegar a convertir estos niños tiranos, estas niñas tiranas, si no se les pone atención a tiempo. Y también, bueno, ahorita que hablabas de que son más demandantes, de que hacen lo que quieren, también afecta mucho en el sentido de que no desarrollan la cultura del esfuerzo. Porque como es algo que tengo que hacer, me va a costar, ay no, qué flojera, no lo hago. Entonces imagínate, o vemos esa parte, ¿no? Es que es ese modelo, ¿no? Si ya, por ejemplo, el niño ya tiene 2 años, 2 años y medio,
yo mamá tengo que estar ocupada haciendo alguna situación de la casa, y en lugar de ponerle al hijo también otra actividad en la cual tenga él un esfuerzo, pues es más cómodo, le pongo la tablet, el niño, ¿verdad?, se entretiene con la tablet, sí, porque es una estimulación, claro, visual, auditiva, todo, ¿no? Y no lo pongo a hacer cosas como ordenar sus juguetitos, poner las cosas de tal o tal. Entonces el niño va entendiendo, por ejemplo las niñas, ¿no? Si yo estoy barriendo y trapeando, no sé, pues este juego del barrer y el trapear, ¿no? De la escobita y el trapeador, pues también antes les servía para que estuvieran ocupados, ya no para que yo aprender que tengo que barrer y trapear, sino más bien para tener una actividad donde yo tenga que hacer algo, ¿no? Porque muchas veces los juegos de las tablets, lo único que hacemos o lo único que estimulamos es la parte visual y la parte de los dedos, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero no hay algo de movimiento. Los niños necesitan movimiento, necesitan la psicomotricidad, porque si se mueven, eso es lo que queda grabado en su cerebro, ¿no? Y entonces eso es lo que los padres deben de estimular, a que los niños empiecen a tener tareas pequeñas desde niños, ¿no? Pequeñas, acorde a su edad, y ya poco a poco ir aumentando esas tareas, ¿no? Así es. Vamos a hacer una breve pausa, Adriana, y regresamos para seguir conversando sobre este tema que, bueno, puede llegarse a presentar, y de hecho se están viendo cada vez más casos a partir de esta modelo de crianza, como bien lo señalabas, que puede traer estos riesgos de ir formando a hijos tiranos, hijos que tienen la autoridad en el hogar. Ellos son los que mandan, y los padres pues se someten a esa autoridad del hijo. Sí. Extraño. Digo, si pensamos en nuestra infancia, sí, no, que antes con nada, los ojos. Nada que ver, con los puros ojos. Sí. No necesitaban decirte más. Y te ibas escurridito. Y ya sabías que estabas en problemas. Amigos, es la doctora en psicología Adriana Orozco Ramírez. Ella es profesora, es investigadora en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrita a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Nos acompaña para conversar sobre este tema tan interesante, tan serio, tan importante. Así es que yo le invito a que se quede en nuestra sintonía. Regresamos después de la pausa. Ingresa a nuestra página interwatt.tv. Síguenos en Facebook, Interwatt Oficial, en Twitter, @Interwatt_, o busca nuestro canal de YouTube, Interwatt TV. Estamos de regreso, amigos, en su programa hoy con la doctora Adriana Orozco Ramírez, doctora en psicología, profesor investigador de esta casa de estudios, y conversamos en torno a los hijos, a las hijas tiranos, tiranas, que bueno, pues que debido precisamente a lo que nos comentaba Adriana, por la falta de una estructura, por la falta de límites, por una flexibilidad en la educación de los hijos, pues llegan a convertirse en tiranos. Y nos mencionaba Adriana a tal punto de que los hijos tienen el dominio hacia los padres o sobre los padres, ¿verdad? Ellos son los que mandan en casa, ellos son los que dicen sí y que no. Yo compartía con ellos fuera del aire. Estamos aquí con Juan José Huerta, encargado de la señal de Interwatt, Eric Macías, encargado de cabina de transmisión, y platicábamos. Bueno, para empezar, en nuestra infancia, digo, no se daban estas cosas, ¿verdad? Lo teníamos bien claro, lo que era la disciplina y lo que eran los límites. Pero bueno, ¿cómo los hijos hoy en día incluso pueden llegar a poner ellos las reglas en casa, que es lo que estamos diciendo, incluso a decir, chicas o chicos, sobre todo hay chavas que dicen, adolescentes, yo en casa no lavo trastes. ¿Por qué? Porque no me gusta. Y mamá tiene que llegar, o sea, mamá lo asume, lo acepta, y ella lava trastes. O sabes que yo hago lo demás, trapear, yo no trapeo.
que tú le hubieras dicho eso a tu mamá en aquellos tiempos, creo. Adriana. Pero desafortunadamente se está dando esto. Sí, sí, yo creo que aquí es donde tenemos que ver, hay unos puntos clave que como papás tenemos que observar, ¿no? Estos foquitos rojos donde, por ejemplo, un niño, un adolescente que no acepte un no por respuesta, que quiera que se cubran sus necesidades de inmediato, que sea el que decide, ¿no? Tú comentabas hace rato, ¿no? Lo que decide cómo, ¿no? Y cuándo se hacen las cosas e inclusive quién hace las cosas. O sea, yo no hago esto, o sea, tú tienes que hacer esto. Y entonces empieza a ver esta parte de que es el que manda en casa. Pueden inclusive tornarse, expresarse o de repente ser mentiroso para seguir teniendo esta manipulación de casa, ¿no? O sea, yo sí hice y echarle la culpa a la otra persona. Y entonces se vuelve una situación de manipulación porque es una persona poco empática, o sea, solo piensa en yo, primero yo y después yo. Y entonces esta situación lo que puede llevar es que llegue un momento en que si mamá no me cumples tú algo por las buenas, pues va a ser por las malas, entonces te voy a pegar, te voy a robar dinero, te voy a esconder cosas que son importantes para ti, te voy a hacer sufrir inclusive. Imagínate hasta dónde puede llegar una situación donde el niño empiece no solo a maltratar, no físicamente, sino maltratar emocionalmente a los padres como una forma de poder obtener lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, hasta eso podemos llegar. Si estamos detectando en nuestros niños o nuestros adolescentes este tipo de comportamientos, acudan a un profesional, ¿verdad? No lo busquen, lo que decíamos hace rato, ¿no? Desafortunadamente todo buscamos en internet. Exactamente, ¿no? Con la información con no siempre es buscadores que tenemos, no acuda un profesional. El profesional, un psicólogo lo va a ayudar, ¿verdad? Va a detectar si esta situación, porque como veíamos, no es algo que sea ni genético, o sea, el carácter, sí podemos tener un temperamento, el temperamento es innato, puede haber niños con un temperamento fuerte, pero todo es moldeable a través de la educación y de la formación que se da en los modelos de crianza con los hijos. Entonces es importante acudir con el profesional para que nos oriente en esta parte de esa disciplina activa, por un lado, y también disciplina positiva. Y creo que el profesional va a empezar por precisamente papá y mamá. Claro. Porque el problema está ahí, fíjate que de origen. Bueno, la gente que se ha dedicado a estudiar este fenómeno, yo por ahí saqué unos modelos de crianza de riesgo y hay sobre lo que señalan diferentes autores. Entonces, por ejemplo, uno dice que es un riesgo de poder tener niños tiranos, son mujeres en soledad, no tanto madres solteras, sino madres solteras que se dedican a la crianza de sus hijos, pero que se sienten solas, o sea, que viven una soledad, que no tienen actividades, que no tienen amigos, que no... Y no precisamente tienen que ser solo madres solteras, sino... o pueden ser parejas, pero la mujer se siente sola, ¿no? Aislada, lejos de su pareja. Y entonces empieza a haber una debilidad, ¿no? De temperamento y hacer que el niño pues haga lo que desee, ¿no? La otra es parejas, ¿no? O sea, matrimonios, donde existen los dos, papá y mamá, pero la mujer es la única que se encarga de la crianza de los hijos, donde el padre está anulado, ¿no? O sea, ausente. Eso es algo, fíjate que no solo no lo he encontrado en esas cosas, inclusive hasta en términos de salud. Ahorita se está viendo mucha relación de la paternidad activa, inclusive eso es una de las cosas que se está pugnando por fortalecer, que los padres se conviertan en padres activos, ¿no? Que se involucren
tú sabes, en otros países inclusive tienen permiso, así como el permiso de maternidad que tienen las mujeres cuando tienen un bebé, los hombres tienen su permiso de paternidad por el hijo, ¿no? Y que desafortunadamente en los modelos de crianza anteriores estaba presente esto, de que las madres, el rol estaba muy bien definido. La madre se encargaba de la crianza de los hijos y papá salía a buscar el trabajo para traer lo necesario a casa. Pero hoy... Mamá trabaja y también mamá se encarga de los hijos. Hoy es necesario, a partir de esto que mencionas, que papá se involucre también. Sí, sí, claro, porque inclusive hemos escuchado, ¿verdad? Ay no, yo ya llegué, tú te encargas, ¿no? Sí. O sea, de los hijos. Y entonces también esto puede hacer porque la madre en determinado momento se siente agobiada. Es un desgaste, ¿no? Ya está es un desgaste físico, es un laboral, desgaste emocional. Entonces, ¿qué hace? Pues aceptar todo lo que diga el niño, ¿no? La otra son parejas con una educación inconstante, lo que te decía, incongruente. A veces papá pone una regla, papá puede ridiculizar a la mamá donde diga eso, ¿no? Y entonces el niño aprende a que esa figura de autoridad no es la adecuada, pero también aprende del padre este enojo por ridiculizar a la madre. Y ojo con eso, porque el papá al final de cuentas deja a la mamá sola en la educación de los hijos, en la crianza de los hijos, pero no solo eso, sino que frente a los hijos la disminuye como persona. Claro. Su autoestima, le baja la autoestima, la hace que pierda autoridad ante los hijos. Entonces, si es la que va a llevar el peso de la educación de los hijos, pues ¿con qué autoridad lo va a hacer? Si los hijos ven que no tiene valor. Y es que se disminuye, tanto se disminuye la autoridad de la madre como la de él, ¿no? O sea, por estar ausente y por estar ridiculizando la otra autoridad, entonces los niños se apropian de la autoridad y ellos son los que ponen reglas. Es más, ellos minimizan, ¿no?, la figura de papá y mamá para ellos hacerse más grandes, ¿no? Entonces es algo bien importante que hay que tomar en cuenta. También parejas con mala comunicación donde hay constantes peleas, y entonces esto hace que los niños tengan mucho enojo, resentimiento, tanto como papá como mamá, y entonces una forma en las cuales, ya sea para llamar la atención, ya sea para imponer su propia autoridad, pues es esta, ¿no? Y los padres, sintiéndose culpable de que los niños observan esta mala relación, pues entonces aceptan pues sus propias reglas, ¿no?, de los niños. Estás hablando de modelos de crianza de riesgo, de que puedan surgir o formar hijos tiranos. Sí. Y la otra es la culpa, ¿no? La parte de papás que se sientan culpables, ya sea por pasar poco tiempo con el niño. Entonces esta culpa hace que lo que el niño, si quiere que lo llevemos acá y lo llevemos allá y le compremos esto y le compramos lo otro. La culpa por sentirse agobiados, ¿no?, o cansados de cuidarlos, porque como hablábamos hace rato, imagínate la mamá que tiene que trabajar, que tiene muchas actividades, luego regresa, el papá no apoya, entonces la mamá sí es un ser humano y claro que se siente cansada y claro que se siente agobiada, y entonces esa situación de yo sentirme culpable, yo quiero descansar y mi niño quiere jugar, y entonces a partir de ahí pues se hace esta situación de yo, ¿verdad? Más bien que el niño decida, ¿no? Y la otra es creer que eres una mala madre, ¿no?, o creer que eres un mal padre. Volvemos a la parte de la culpa. Entonces, cuando yo no me siento que estoy siendo cuando yo siento que estoy siendo una mala madre o que estoy siendo un mal padre, es más fácil que me manipule, que siento que yo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, aquí es bien importante, por eso no hay un manual, ¿no?, de padres
como tú decías hace rato, teníamos los roles bien definidos en cuanto a autoridad, ¿no? De papá o de mamá, o más bien los roles económicos. O sea, papá se iba a trabajar, mamá se quedaba en casa y entonces estaba pues al cuidado de los hijos. Los roles pues han cambiado. Pero en ese rol, papá apoyaba a mamá, aunque no estaba encargado de la educación de los hijos. Si papá llegaba y mamá decía, mira, Patricia se portó mal, no lavó trastes, sí. A ver, venga para acá. Sí. Y así te resolvían, había un respaldo de papá hacia mamá. Y aquí pareciera que no pasa eso. Porque digamos que las nuevas generaciones o la misma adaptación a los nuevos ambientes nos ha hecho que perdamos la paciencia, ¿no? Y que no tengamos esta comunicación. Yo creo que todo se resume a la falta de comunicación entre las parejas, ¿no? De poder definir, a ver, mira, si vamos a esto, yo voy a tomar este rol, tú ¿no? Y en otras ocasiones va a ser así y así, y entonces esa parte se hace un consenso sobre eso, ¿no? Porque si no, incluso los hijos pueden dividir a la pareja. Claro. De ahí podemos luego ya ver parejas que están separadas y ahí viene la alineación parietal, ¿no? O sea, que también tiene que ver con situaciones que yo no resolví con mi pareja y que ahora pues quiero utilizar a mi hijo, ¿no? Y realmente pues el hijo es el chivo expiatorio de la relación o de la dinámica familiar que está en la casa. ¿Sí? Así es. Adriana, tú mencionabas lo importante que es corregir eso, parar este tipo de comportamientos, de actitudes por parte de los hijos a tiempo, porque si no puede traer serias consecuencias en el futuro. Y me gustaría que comentaras un poco más al respecto, en las consecuencias que se pueden tener de no poner atención a ciertos comportamientos, ciertas actitudes de nuestros hijos, de nuestras hijas. Sí, primero recalcar que no se trata de un niño, o sea, es decir, podemos tener niños desobedientes, ¿no? Que de todas maneras, después, o sea, papá y mamá ponen límites y reglas y el niño accede, o sea, ya estamos hablando aquí de niños manipuladores y tiranos, que solo piensan en ellos, y eso es algo que a veces los demás que se encuentran en el círculo de ya sea amistades, familiares, se los dicen a los padres, ¿no? Y a veces los padres lo niegan. Ay, no, lo que pasa es que tiene su carácter. O, ay, no, claro que no, ¿sí? Entonces yo creo que lo primero que debemos de hacer es como reflexionar un poco y mejor reconocer el problema. Ahorita si su hijo es pequeño, ¿no? Porque ya hablamos entre más aumente. Aquí la cuestión es en que entre más edad, ese tipo de modelo de dinámica familiar va a repercutir. Sí, fortaleciendo más esta no solo en una situación de personalidad, ¿no? Ya creando a lo mejor en un futuro una patología, y ya siendo más difícil la adaptación de ese niño a un ambiente. Entonces lo que estamos viendo ahora es que se llama débiles dependientes. O sea, ese niño tirano en un futuro va a ser un adulto débil dependiente, un adulto que no sea productivo, que se quede en casa y que porque no es aceptado. No funciona en el entorno. Y entonces no vamos a tener un adulto de 40 años sin un trabajo, sin nada. Por eso han estado aumentando los ninis, ¿no? Lo vemos también ahí, que ya no estudian, que ya no trabajan, porque de repente dijeron, ya no voy a estudiar, ¿sí? Ya no voy a trabajar, me voy a quedar en casa. ¿Y qué hicieron los papás? Seguir fomentando esto de manteniéndolos ahí, esta parte de su estilo de vida. Yo luego he escuchado a alumnos que me dicen, no, yo termino la licenciatura y hago un año sabático.
Ay, yo no lo he hecho en mis no sé cuántos años laborales. Están cansados, se entiende. Pero, sí. ¿cómo Ahí está. O sea, cómo Ahí llegar está. hasta esta situación, ¿no? Sí. Porque a lo mejor el padre o la mamá puede entender que o creer que es un beneficio para el hijo, pero recuerden que su hijo no nada más vive en ese ambiente de la casa, de estas cuatro paredes, o sea, ese niño, esa niña vive en una sociedad, y entonces tenemos que darles armas para que ellos sean responsables, que sepan vivir las consecuencias de sus actos, eso es algo muy importante, que tengan paciencia y que empiecen a realizar cosas por sí mismos, ¿sí? Yo no lavo trastes, no, pero puedes aprender a lavar trastes, Claro. ¿sí? A quien le gustó en su momento, ¿no? Entonces, lo puedes hacer y no te va a pasar nada. Y va a haber cosas en la vida las que no te va a gustar hacer, pero tienes que hacerlas, es parte de tu trabajo, es parte de lo que tienes que hacer. Pero si llegas con esta actitud cuando ya estés joven, cuando seas una persona joven adulta, pues te vas a encontrar con que, bueno, pues muchas gracias y hasta luego, ¿no? Sí, te digo, con seres inadaptables. Mire, yo al inicio del programa le decía que en esta emisión íbamos a hablar del mayor tesoro que podemos tener en casa, que son nuestros niños. Y también le comentaba, pues, ¿qué no haríamos nosotros por nuestros niños, por nuestros hijos, verdad? Creo que para los papás no hay imposibles cuando se trata de los hijos. Es la parte más sensible de un ser humano. Y creo que cuando empezamos a ver que hay algo que no estamos haciendo bien en este proceso de formación en nuestros hijos, es importante hacer un alto y empezar a hacer cambios. Y si no se puede, si usted siente que no puede solo o sola, o no pueden en pareja, hay que buscar un apoyo profesional. Claro. Y esto es lo que nos sugería Adriana en algún punto de esta charla. El tiempo se nos termina, Adriana. ¿Qué último mensaje le das a quienes hoy nos escuchan? Bueno, yo traía algunas lecturas para recomendarles. Adelante. Hay un muy libro, bien. por ejemplo, el de Hijos Tiranos o Dependientes Débiles, de la autora Marta Alicia Chávez. Ella vive en Monterrey. Ella se ha dedicado muchos años a trabajar esta parte de los modelos de crianza, y lo pueden encontrar, es un libro muy accesible, lo encuentran en plataformas de libros o inclusive en alguna librería. También ella escribió el libro de Tu hijo, tu espejo, que también es un libro muy interesante. Son de estos libros de autoayuda para padres, sí, ¿no? Sí. Y que son ligeritos y que tienen una narrativa muy de que, ay, yo estoy haciendo esto, y lo bueno es que te dan, es muy claro, tips, sí, ¿no? No sí. son libros tan técnicos que te revuelven un que en poco. una tarde le das una buena ley. El pequeño dictador, del doctor Javier Urrúa, también. El de Padres Obedientes, Hijos Tiranos, de Evelyn Prado y Jesús Amaya. Yo creo que son muy buenos libros, que tienen muy pocas páginas, no son libros tan voluminosos, que te los puedes en 2-3 días, ¿verdad? Y que te van a aportar mucho. Yo creo que eso es nosotros como padres tenemos que trabajar mucho en la psicoeducación para ser padres, ¿no? Que viene siendo, y una psicoeducación informada de personas que se dedican a estudiar esto, ¿no? Y no de opiniones o creencias, ¿no? Porque somos muy dados a lo que dice hacer más verdad el mito y la creencia que la parte científica. O lo que dice Internet, ¿no? Lo que mencionabas. Sí. Y bueno, hay especialistas, hay gente que sabe del tema y que está estudiando al respecto, y que cada vez son más, Adriana, precisamente por este fenómeno que se está dando a partir de este modelo de crianza hoy en día. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues ahí están estas recomendaciones. Le vamos a pedir a Wendy Luna, que es encargada de redes sociales en Radio Watt, que lo suba a la página, para que quien no alcanzó a anotarlos, pues
que lo anote, que lo busque ahí en la página de Facebook de Radio Watt. Adriana, muchas gracias. Un tema interesante que creo que todos los que estuvimos atentos a esta hora, pues aprendimos mucho de él. Gracias. No, gracias a ti, ya sabes que aquí estamos por siempre para lo que se te ofrece. Muchas gracias, Adriana, y próximamente ya te tendremos aquí con otro de estos temas que son de mucho interés. Es la doctora Adriana Orozco Ramírez, doctora en psicología, es profesor investigador de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas y nos ha acompañado hoy en el programa para hablar sobre los hijos tiranos. Gracias Adriana, gracias a Juan José Huerta, le decía, él está encargado de la señal de Interwatt, a Eric Macías, el jefe en cabina de transmisión, gracias Eric, pero sobre todo a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de la hora. Le invito a que se quede en la sintonía de Radio Watt. Soy su amiga Patricia Padrón Muñoz, como siempre estoy a sus órdenes. Buenas tardes.